Libro de Salmos, capítulo 56, versículo 1 al 13. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime, combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Vamos a hablar hoy por algunos minutos y vamos a hablar como título: en las manos del miedo. En las manos del miedo. Enfocando, por supuesto, lo que el salmista aquí escribe. Hay una realidad de la vida de David que podemos verla y observarla a través de la escritura. Sobre todo allí en el libro de Primera de Samuel encontramos un párrafo en el capítulo 21, versículo 10 al 12. No lo busque, solamente que lo hago como mención, en donde David siente sin duda la presión y la persecución también. Voy a leérselos yo para que usted entienda a lo que me refiero. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. Sin duda nosotros nos enfrentamos diariamente a muchas cosas que nos causan miedo. Pero hay que entender qué es lo que causa el miedo. Hay personas que malinterpretan la preocupación con el miedo y que no, en realidad no tiene nada que ver. El miedo siempre tiene un objetivo definido, un causal definido. El miedo siempre está basado en algo presente, si puedo decirlo. Esto es lo que diferencia al miedo de la preocupación. La preocupación está basada en algo que no sabemos si va a ocurrir o no va a ocurrir, en algo que puede suceder, en algo que puede ocurrir en el futuro, en algo incierto o desconocido. Eso es la preocupación. Pero el miedo tiene algo definido, o sea, cada cosa a la que tenemos miedo se trata de algo que percibimos de alguna manera como poderosa y que está presente. Ahí es donde tenemos miedo. Y ahí es el problema que está sacudiendo quizás a la iglesia evangélica en este tiempo.
Quizás en todos los tiempos ha sido así, pero como nosotros tratamos como pastores de investigar, de analizar, de ver lo que sucede hoy dentro de la iglesia para poder ministrar a ella, me puedo dar cuenta que en este tiempo pareciera que el miedo se ha apoderado de la iglesia. Pareciera que todo cristiano y todo creyente vive bajo el temor, y más aún, como dice el título de este mensaje, pareciera que está en las manos del miedo, rodeado de miedo. Se nos olvida, por supuesto, que la Escritura dice que estamos en las manos de Dios. Y ese es uno de los problemas que está ocurriendo hoy día. David vivió el miedo. David experimentó el miedo. También experimentó la preocupación, pero por sobre todas las cosas el miedo que le envolvía era terrible. Yo leí ese libro de Samuel porque ahí aplica la realidad. Cuando toda esta gente hablaba acerca de David de esa manera, David tuvo miedo que lo mataran. David tuvo miedo de que en ese lugar no le brindaran apoyo, y al contrario, sin duda, lo único que sentía era miedo en su corazón. Yo creo que siempre usted en algún momento de su vida ha sentido miedo por algo, y han sido cosas específicas. El miedo se ha apoderado de usted y usted ha comenzado a tener una presión tremenda. Mirando entonces la Escritura, viendo lo que es esta realidad de David, también nos ayuda a ver nuestra propia realidad. No voy a preguntar si usted siente miedo ahora, porque creo que algunos no responderían por el hecho de decir, no, si respondo que tengo miedo, entonces es porque no confío en Dios. Entonces tendría que preguntarle cuántos confían en Dios, y así todos levantarían la mano. Entonces el miedo no existe y este mensaje no debemos predicarlo. Pero la realidad es que hay miedo. Todos los días nos enfrentamos a algo que nos atemoriza, a algo que nos va a ocurrir, algo que nos va a pasar, y que sin duda eso tiene atemorizada nuestra vida. Y el diablo es astuto, y el diablo es un personaje que siempre está buscando esos puntos débiles en nuestra vida para comenzar a destruir nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Viendo entonces lo que David vivía y lo que David experimentaba, de acuerdo a lo que él expresa aquí en el capítulo 56 del libro de Salmos, vemos ahí entonces la causa del miedo. Versículo 1 y 2 dice David: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Yo le pregunto algo: ¿tiene usted esta experiencia en su vida? ¿Se siente oprimido? ¿Se siente a veces que pareciera que todo el mundo le odia? ¿Pareciera que todo el mundo está en contra suya? ¿Pareciera que todo el mundo le pisotea? ¿Que no le respetan? ¿Siente a veces esa realidad también como David? David sin duda estaba viviendo una experiencia difícil para él, no entendible en el momento, pero David, al escribir, podemos notar inmediatamente la confianza en Dios. Pero todos vivimos un momento difícil, un momento complicado, en el cual nuestro miedo, el miedo que viene a nuestra vida, nos absorbe y pareciera que todo se va a venir abajo, pareciera que todo se va a derrumbar y no vamos a poder salir adelante. Entonces el miedo siempre tiene un objetivo definido, siempre está ahí presente, y David lo tenía. Espero en el Señor que usted no lo tenga. Ahora, ¿y qué pasa si lo tiene? ¿Y qué pasa si ahora mismo usted está lleno de miedo por cosas que está viviendo, por cosas que está experimentando? Si ahora mismo usted está lleno de miedo por las situaciones que están a su alrededor y que van a suceder inevitablemente. ¿Qué pasa si ahora está lleno de miedo? Una persona me decía: me van a embargar mi casa. Es algo que está dictaminado ya. Está dictada la fecha y el día en cuando debe suceder. Y el miedo entonces está ahí. ¿Debemos sentir el miedo? ¿No debe estar en nuestra vida? ¿Debemos confiar en el Señor para que ese miedo se vaya?
¿qué debemos hacer? Y ahí es donde están todas las preguntas y las interrogantes, porque muchas veces como cristianos nosotros tratamos de que Dios lo haga todo, pero nos damos cuenta de que Dios quiere que nosotros seamos los que confiemos en Él a pesar de la situación que estemos viviendo y a pesar del miedo que sintamos, realmente podamos demostrarle a Él que confiamos en Él. Y eso es lo que cuesta, hermano. Es fácil cantar cuando todo está bien. Es fácil alabar a Dios cuando todo está marchando bien, cuando usted no tiene temores ni miedo en su vida por algo. Pero cuando las cosas se están poniendo mal y cuando las cosas vienen mal y cuando usted se da cuenta que ya eso no tiene remedio, entonces es ahí cuando Dios nos pide más confianza y nos pide que confiemos en Él a pesar de la situación, porque el miedo puede envolvernos y al final terminar en las manos del miedo y no terminar en las manos de Dios. Esto es complejo. David ve esta realidad, pero David también ve la cura de ese miedo. ¿Cómo curar el miedo en nuestra vida? David sencillamente lo habla de esta manera, quizás no muy entendible para nosotros, pero David lo aplica y dice: en el día que temo, yo en ti confío. David no está negando que debe haber miedo en nuestra vida. David no está diciendo no debemos tener temor. David dice: en el día que yo temo, en ti confío. Gloria a Dios. Quizás no entienda aún lo que estoy tratando de decirle. Le estoy diciendo que si usted tiene miedo, lo que debe hacer es confiar en Dios a pesar del miedo que esté en su vida. Dios no le está diciendo que usted no va a sentir miedo. No, va a sentirlo, pero ese miedo es para poder glorificar el nombre de Dios, para poder decir que a pesar de lo que usted siente, Dios se glorificará en su vida porque usted confiará en Él. Entonces David pone ahí la cura para su miedo y agrega en el versículo 4, dice: en Dios alabaré su palabra. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Eso es extraordinario, ¿sabe? Nuestra mente es tan pequeña y entiende tan poco de Dios. ¿Por qué Dios permite a veces que pasemos momentos de temores y miedo tan grande? Pero ¿cómo Dios se va a glorificar en nuestra vida? ¿Cómo vamos a ver la mano de Dios? ¿Cómo vamos a ver el poder de Dios actuar si no pasamos por estos periodos, por estas dificultades, por estos miedos? Por eso David dice que en el día que él tenía temor, él confiaba en Dios. Está dándonos la receta. ¿Tienes miedo? Confía en Dios. ¿Estás asustado? Confía en Dios. Porque es la única manera. David lo sabía, David lo experimentó, David lo vivió y era la única manera de poder salir adelante. No podía de otra forma. Al contrario, si él no confiaba en Dios, el miedo lo iba a envolver de tal manera que iba a fracasar. Vendría sin duda lo que hoy llamamos la depresión, y la persona que está deprimida, con depresión en su vida, entonces comienza a sentir que nada tiene solución y que todo se ha acabado y que prácticamente no hay forma de remediarlo. Pero en Cristo siempre habrá una esperanza. En Cristo siempre habrá una manera de salir adelante. En Cristo siempre habrá una respuesta. En Cristo siempre habrá una salida. En Cristo siempre hay esperanza para todo hombre y mujer. Entonces, mirando estos dos versículos, yo puedo aplicar y decir de esta manera que el valor no es la ausencia de miedo. Porque mucha gente piensa que porque tiene valores, dice: no, yo no tengo miedo, pero soy valiente porque no tengo miedo. No, el valor no es la ausencia del miedo. El valor genuino, el valor real de una persona es cuando él domina el miedo.
Cuando puede dominar esa presión del enemigo sobre su vida, Él puede dominarla. Estoy asustado, tengo miedo de esto, pero voy a confiar en el Señor. Voy a creerle al Señor y voy a actuar de acuerdo a lo que Dios me dice en su palabra. Por eso decía David en este versículo, y de esta manera: en Dios alabaré su palabra. Gloria, aleluya. O sea, voy a confiar lo que me dice la palabra de Dios. No importa que en esta hora yo vea que las cosas se van poniendo cada vez peor y no hay solución. Voy a confiar en lo que me dice la palabra de Dios. Voy a confiar en lo que Él dice en su palabra. Cuando miramos la palabra del Señor, vemos muchas situaciones en las cuales Dios pone quizás como ejemplo para nosotros como cristianos. Una de las que he mencionado mucho en mis mensajes es ese momento en donde los discípulos ya se ahogaban en la barca y ya se hundían. Pero sin duda allí en ese momento llegó el Señor. Y fíjate lo que sucedió. Ellos estaban llenos de miedo. Primero, por lo que sucedía en su vida. Era un miedo específico. Era un miedo en el momento presente. La barca ya se hundía, ya se ahogaban. Por lo tanto, ese miedo era real. Luego ven a Jesús a la distancia y lo ven como un fantasma. Más miedo se le añadió. Pero ¿qué les gritó el Señor a la distancia? No temáis. Estaban asustados, estaban con miedo, pero les dijo: no temáis. Yo soy. ¿Me está oyendo? Entonces, ¿qué es lo que hace allí Pedro? Dice: si eres tú, Señor. Si eres tú, Señor. Alguien podría decir fue una pregunta media rara que hizo Pedro allí, porque no creyó que era el Señor. Pero le dijo: bueno, si eres tú, Señor, haz que yo vaya caminando sobre las aguas. Pedro sabía algo, que el único poderoso que podía hacerlo caminar sobre las aguas se llamaba Cristo. Pedro sabía que el único que podía sacarlo de ese problema era Cristo. Pedro sabía que el único que tenía la autoridad para hacerlo era Cristo. Pedro sabía que el único que podía ayudarlo ahí era Cristo. Por lo tanto, él dijo: si eres tú, Señor, haz que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Pero si le pregunta a Pedro si tenía miedo, todavía tenía miedo. Pero ¿qué hizo Pedro? Se aferró a la palabra del Señor. Eso es lo importante. Nosotros podemos estar llenos de miedo ahora y en las manos del miedo, y parece que el miedo nos destruye y nos da cada vez más fuerte. Pero ahí está la palabra de Dios, y David dijo: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Gloria a Dios. ¿Cuándo vamos a decir no temeré? ¿Cuando no haya miedo? No. Cuando esté el miedo presente, le vamos a decir: no temeré. Aunque la cosa se vea terrible, no temeré, porque yo voy a confiar en la palabra de Dios. ¿Me está oyendo? Entonces, el valor no es la ausencia de miedo, sino el dominio del miedo mediante la fe. El secreto para poder triunfar, el secreto para poder conquistar el miedo, es poner a Dios en control de nuestra vida. Poner a Dios en control de nuestra vida. Cuando tú le dices: Señor, no temeré, yo confiaré en ti. ¿Qué le estás diciendo? Señor, no importa, yo no sé cómo solucionar esto, yo no sé cómo arreglar esto, yo no sé cómo seguir adelante, pero te confío mi vida. Voy a confiar en ti, Señor, que tú sabes lo que estás haciendo, que tú sabes lo que vas a hacer conmigo, Señor. Aquí está mi vida, Señor, no importa. Confío en ti, Señor, que el día de mañana habrá un milagro. Tú no le vas a decir al Señor: Señor, haz esto aquí, allá, acá. No, sino que tú le confías tu vida al Señor. Le dices: Señor, no temeré, confiaré en tu palabra. Cuando leemos en la Escritura nosotros versículos como los que sin duda utilizamos en momentos para darnos ánimo o darle ánimo a alguien: Jehová está contigo como poderoso gigante. ¿Lo ha dicho alguna vez? Hace bien repetirlo, pero hay que creerlo. Mayor es el que está en ti que aquel que está en el mundo. No es tan solo repetirlo, hay que creerlo. Hay que confiar en el Señor. Él peleará por nosotros como poderoso gigante.
Hay cosas que vienen a nuestra vida que a veces son imposibles de solucionar o imposibles de sobrellevar, pero Dios está consciente de todo eso, y Dios está consciente de cuánto tú puedes resistir, pero Él quiere que allí confíes en Él para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces vas a tener que conquistar el miedo con la confianza en el Señor, poniendo tu confianza en Dios, tu vida en control de Dios. Cuando tu vida está en control de Dios, sin duda las cosas cambian, son diferentes. Ya el miedo puede estar ahí presente, pero tú dices: no, yo voy a ir al culto a alabar a mi Dios. Hay mucha gente que cuando está en medio del problema dice: ¿para qué va a ir a la iglesia? Mira cómo está ahí. Mira cómo estamos. ¿Para qué vamos a ir a la iglesia? Sí, parece que cuando vamos a la iglesia nos va peor. ¿Te ha pasado eso? Y comienzas a pensar de que es el error más grande hacer eso, buscar al Señor. No, mejor no busquemos a Dios. Pero la verdad es que la palabra nos muestra que cuando buscamos a Dios es porque confiamos en Él. Cuando tú depositas tu confianza en el Señor, entonces el Señor actúa. Cuando le entregas el control a Dios, o tu vida la entregas en control de Dios, Dios comienza entonces a trabajar en tu vida. Entonces David ahí muestra la cura para ese miedo que él tenía. Sin duda estaba asustado, estaba con miedo, pero él dice: en el día que temo, yo en ti confío. ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo? ¿Qué hacemos cuando tenemos miedo? Le contamos a alguien, le contamos a otro, le contamos a otros, lloramos allí entre medio de toda la gente, sufrimos, cargamos con ese tremendo miedo en nuestra vida, andamos asustados, andamos preocupados y todo lo que podamos llamarle en ese sentido. Pero no, David decía: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Entonces David considera aquí, de acuerdo a este pasaje bíblico, sus circunstancias. ¿Usted ha considerado las circunstancias que tiene en su vida? ¿Ha considerado los conflictos que tiene? Versículo 5 al 9 habla de esto, y voy a leer solamente hasta el 7, 5 al 7. Mira lo que dice: todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. O sea, ¿qué está haciendo David? Está revisando sus circunstancias. ¿Qué está pasando con mi vida? ¿O qué me está sucediendo? ¿O qué está viniendo sobre mí? A veces es bueno revisar nuestras circunstancias. ¿Qué está pasando en nuestro alrededor? Porque a veces estamos asustados y no sabemos por qué estamos asustados. A veces tenemos miedo y no sabemos por qué tenemos miedo. Tenemos que definir por qué tenemos miedo para poder luchar en contra de eso y poder confiar en el Señor. Entonces David tenía conflictos externos, no eran conflictos internos. Eran conflictos externos. Amén. Pero ¿cuántos cristianos hoy día tienen conflictos internos y andan asustados con esos conflictos internos de su propia vida? Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Andan con miedos en su propia vida. Ya no se conocen ni ellos mismos, no saben lo que van a hacer, ni cómo van a actuar el día de mañana, ni cómo pueden reaccionar ante tal situación. Deben analizar, hermano querido, sus circunstancias. Satanás siempre va a usar el miedo para agrandar la amenaza de nuestras circunstancias. Siempre el diablo se va a aprovechar y te va a mostrar como que es una tremenda muralla la que se te va a venir encima, porque el diablo es astuto en eso y va a tratar de tener o de meterte todo el miedo posible a tu vida. Pero tú eres el que tiene que analizar sus circunstancias y darte cuenta el terreno en que estás pisando y darte cuenta de lo que Dios está haciendo a tu alrededor. Porque debo ser honesto, hay mucha gente que ha visto milagros de Dios pero aún tiene miedo. Hay mucha gente que ha visto la mano de Dios en su vida, pero aún tiene miedo. Hay mucha gente que ha visto cómo Dios le ha suplido todo y aún tiene miedo. Ha visto cómo Dios ha sanado a sus hijos y aún tiene miedo. Ha visto cómo Dios ha rescatado a su familia y aún tiene miedo. Oiga, hermano querido, le estoy diciendo que tiene que revisar sus circunstancias. Tiene que mirar qué está pasando a su alrededor. Y cuando analice, usted se va a dar cuenta que la mano de Dios se está moviendo a su alrededor y usted ni siquiera se ha dado
dado cuenta, porque el miedo lo ha envuelto. Podríamos quizás con este mensaje llorar hoy día todos juntos aquí, palmearnos la espalda para consolarnos, pero Dios quiere que confiemos en Él. No importa lo que esté ocurriendo, Dios es más grande que tu problema, que mi problema. Dios es más grande para obrar, pero Él espera que confiemos en Él. Aleluya. Entonces ahí David muestra que son conflictos externos lo que primero él tenía. Conflictos externos. Gente alrededor que lo odiaba, que lo maldecía, que lo pisoteaba, que tramaba, que inventaba, que calumniaba, que todo lo que pueda venir. Pero hermano, ¿qué te puede afectar eso en tu vida con Dios? La gente puede hablar un montón de cosas de ti. Sin duda a veces duele, molesta, a veces da rabia y todo lo que puedas tú ponerle a eso. Pero ¿qué miedo te da si eso no te va a cambiar a ti? Pueden hablar todo lo que quiera, pero eso no te cambiará. Tú seguirás tomado de la mano de Dios y tú seguirás adelante y tú seguirás confiando en el Señor. Y la gente puede hablar y hablar y hablar y hablar, pero serán solo palabras que el viento se las llevará, porque tu testimonio estará más claro que la luz del día. ¡Aleluya! Pero a veces el miedo se apodera de la vida del creyente. Conflictos externos. Entonces David consideró sus circunstancias, revisó lo que estaba ocurriendo en su vida. Y mira el versículo 8 lo que dice: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? O sea, David estaba diciendo: Señor, tú conoces todos mis conflictos internos. Tú conoces todo lo que me pasa por dentro. Tú conoces todo lo que mi corazón siente. Tú sabes todo lo que sufro por esto o aquello. Tú lo conoces. Por lo tanto, el miedo no podía traerle conflictos a él más de los que ya tenía. No podía traerle la depresión para hacerle creer o pensar que no estaba bien con Dios. ¿Cuántos cristianos en este tiempo el diablo se ha aprovechado de meterles un miedo en su corazón y en su vida, y hoy tienen conflictos internos? Vienen y alaban a Dios, Dios les toca, y a la media hora o 1 hora o 2 horas están en el suelo de nuevo. Sus vidas ya no son las mismas. Asustados, con miedo. Dios ya no me ama. Dios ya no me quiere. Él ya no está conmigo. ¿Me estás oyendo? Entonces Satanás usa el miedo para agotarnos. ¿Te das cuenta? Para agotarnos física y emocionalmente. Venimos al culto tratando de buscar a Dios. Haces un esfuerzo sobrehumano para buscar a Dios y hallarlo. Cuando logras sentir algo de Dios, te hace sentir bien. Vuelves a tu silla, a tu asiento, y el miedo vuelve a tu corazón y vuelves a sentirte destrozado, derrotado, derribado, sin fuerzas, porque el diablo es eso lo que hace, agotarnos. El diablo es astuto, hermano, y trabaja con la mente del ser humano. Por eso es que tu mente debe estar puesta en el Señor. Por eso es que tu confianza debe estar en el Señor. No le creas al diablo cuando te dice que no eres hijo de Dios y que no eres una hija del Señor, que le fallaste, que pecaste, que cometiste esto o aquello. No le creas al diablo. Recuerda las palabras del Señor. Recuerda lo que dice David: yo confiaré en la palabra del Señor. Muy bien, confía en la palabra del Señor. Él dice en su palabra que si hemos pecado, abogado tenemos a Jesucristo para con el Padre. O sea, el diablo nada puede hacer, porque aunque hubiéramos pecado,
pecado y hubiéramos cometido el pecado más grande que hombre puede cometer, venimos a las plantas del Señor humillados y Él nos perdona, porque Él tiene toda autoridad para perdonarnos. O sea, el diablo no puede hacer nada cuando Cristo obra en la vida de un hombre. Entonces Satanás usará ese miedo para agotarte física y emocionalmente. Y así están muchos cristianos hoy día. No puede levantarse su ánimo. Vamos, hermano, levante el ánimo. Es que no puedo, hermano, no sé qué me pasa, no sé qué me sucede, sabe que no puedo. Yo trato de alabar al Señor, pero no puedo. Pero si usted antes alababa al Señor, hermano, hermana, pero es que ahora no sé qué me pasa, siento miedo, hermano. Deje eso de lado, confíe en el Señor. Yo sé que es difícil entenderlo, difícil comprenderlo. Yo le pedí al Señor mientras preparaba este mensaje: dame las palabras, Señor, para llegar al corazón de tus hijos. Pero entiendo una cosa: yo no puedo llegar a su corazón. Solo el Espíritu de Dios puede hacerlo. Solo el Espíritu de Dios. Y yo quiero que entienda en esta hora: Satanás va a usar ese miedo en contra de su vida. Ya sea ese miedo que tiene, escúcheme bien por favor, ya sea ese miedo externo o ese miedo interno que lleva y que está cargando hace tanto tiempo. Lo va a usar en su contra. No olvide que el Señor es poderoso para levantarle. No olvide que el Señor es poderoso para ayudarle. No olvide que el Señor es poderoso para fortalecerle. Y no importa lo que esté viviendo, el Señor tiene el poder para ayudarle, hermano. Pero tiene que confiar en Él. Poner su vida en las manos del Señor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace David aquí? Primero, lo que decía, David analiza, David confiesa su miedo, que es una de las cosas importantes. David va delante de la presencia de Dios, porque cuando David escribe esto, va a la presencia de Dios. Era un cántico, una oración, no sé, pero él escribe y confiesa su miedo. Y David le expresa al Señor su miedo. ¿Hay algo de malo decirle: Señor, tengo miedo? ¿Hay algo de malo decirle al Señor: Señor, estoy asustado por esto? Esto me atemoriza, Señor, no sé qué hacer. Dios sabe cuán débiles somos. Dios sabe cuán necesitados estamos. Así que dile al Señor lo que sientes. Dile al Señor lo que te está oprimiendo. Dile y cuéntale al Señor el miedo que estás sintiendo. David confesó su miedo. No se lo confesó a un hermano, un amigo. Se lo confesó a Dios. Él le mostró a Dios la causa de su miedo. Le identificó lo que sentía y le habló al Señor de cómo se sentía. Pero al mismo tiempo David, aparte de confesarle su miedo, también le confiesa al Señor que sabe cómo curar ese miedo. Y ahí le expresa al Señor: Señor, el día que yo temo, yo en ti confío. Entonces luego David considera sus circunstancias y ve que hay miedos que tiene que son externos y miedos que también son internos. Entonces ahí David comienza a analizarlos, esos miedos externos y esos miedos internos, y comienza a poner cada uno en su lugar para que Dios venga y destruya todo aquello y le ayude en ese conflicto. Y a pesar de que Satanás se aprovechaba de eso, David entonces se decide a conquistar su miedo. David se decide a conquistar su miedo. Mire lo que dice el versículo 9 en adelante. Serán luego, dice, vueltos atrás mis enemigos el día en que yo. Mire lo que dice ahí. Serán vueltos. Oiga, qué tremendo versículo este. Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamaré. David se decide conquistar su miedo y él dice: el día en que yo clamare, se acabó. El día en que yo clame, se retira el miedo, tiene que irse, porque Dios obrará. Mira lo que sigue diciendo versículo tras versículo.
Esto sé, dice David, que Dios está por mí. ¿Cómo vas a conquistar el miedo, hermano querido? ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a tener que clamar, no al hermano, no a la hermana, no a la iglesia, no al pastor, no al evangelista, no al misionero. Vas a tener que clamar a Dios para conquistar ese miedo. Y David sigue añadiendo en este versículo y dice: esto sé, que Dios está por mí. Que hace bien decirle al diablo: esto sé, como ese hombre que fue sanado por el Señor Jesús cuando era ciego y los fariseos le preguntaban: dinos quién te sanó. Porque nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y él le dijo: yo no sé, pero una sola cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Vamos a tener que decirlo igual algún día. Cuando tú clames a Dios, cuando tú le pidas ayuda a Él, aleluya, vas a tener que decir: yo sé, antes estaba lleno de miedo, pero ahora ya no tengo miedo. Así que David se decide conquistar su miedo. Esto sé, que Dios está por mí. Mira lo que sigue diciendo: en Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerte el hombre? ¿Qué puede hacerte el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas. Tremendo. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de la caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Qué versículo, hermano, Dios mío. Tremendo. O sea, David conquista su miedo primero con las promesas de Dios. Dios ha prometido estar con nosotros. Dios ha prometido pelear por nosotros. Dios ha prometido fortalecernos. Dios ha prometido levantarnos y sanarnos. ¡Oh, aleluya! Debemos aprender a mirar nuestras inseguridades a través de los lentes de la certeza de Dios. ¿Tú crees que Dios mira nuestra vida y dice: pobre hijo mío, tan mal que está? No, Él mira de otra manera. Él lo ve así, solucionar un problema. Para Él no hay nada imposible. Tu problema, mi temor, tu temor no es nada delante de Dios. Dios lo puede solucionar en un momento, pero ¿qué está esperando? Que tú y yo confiemos en Él y le digamos: Señor, el día que yo temo, en ti confío. Oh, Jesús, aleluya. 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 Son promesas de Dios. Aleluya. Son promesas de Dios. Y mira, David termina en el último versículo proclamando el poder de Dios. Esto es extraordinario, el poder de Dios. Y dice David: porque has librado mi alma de la muerte. O sea, lo da por hecho. Tú vienes a veces al altar lleno de miedo y le pides a Dios que te liberte, y le pides a Dios que rompa eso. Pero luego vuelves a tu silla igual como viniste, porque no soltaste nada.
ni confiaste lo suficiente, sino que te llevaste tu miedo otra vez. Dios quiere que confíes en Él. Y como David dice aquí, porque me has librado, o has librado mi alma de la muerte y mis pies de la caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. O sea, David lo da por hecho. David sabe que a pesar de todos sus miedos, Dios tiene el poder para sacarlo adelante. Dios tiene el poder para levantarlo. Dios tiene el poder, aleluya, para poder librar su alma aún de la muerte, aún del infierno. Dios es capaz de mantener nuestras vidas a salvo. ¿Tú crees que si tú confías en Dios, Dios le va a permitir al diablo que te haga algún daño? Diablo mentiroso, diablo embustero, diablo ladrón, que trae odiosidades y que trae rencores y que trae celos y envidias y que trae destrucción. Diablo, Dios no le permitirá a él tocar tu vida si tú confías en Dios. Dios no le permitirá al diablo tocar tu vida si tú confías en Dios. Oh, aleluya. Hay gente que a veces dice: el diablo me está destruyendo, el diablo está acabando conmigo y en cualquier momento termina, me da el golpe de gracia fulminante. No, hermano querido, no es así. Si el diablo pudiera destruirnos, si el diablo pudiera matarnos, si el diablo pudiera hacernos trizas, ya lo habría hecho, pero Dios no se lo ha permitido. El poder de Dios está sobre nosotros. La gracia y la misericordia de Dios está en nuestras vidas. Por tanto, no temeremos. Y aunque haya miedos en tu vida, no le creas al diablo, créele a Dios y a su palabra, que Él hará lo que tiene que hacer para sacarte adelante. Tú y yo no estamos en las manos del miedo. Tú y yo estamos en las manos del Dios Todopoderoso, de aquel que vela por nosotros, de aquel que nos ayuda en cada momento. Oh, aleluya. Aleluya. David escribe este salmo, y este salmo tiene un título en algunas Biblias, dice oración de confianza. Tú lees algunos versículos de él y dices: pero ¿cómo de confianza si aquí está lleno de miedo David? Pero sí, David es honesto y le confiesa a Dios su miedo. Ve sus circunstancias y son reales, pero David también sabía que su Dios era real. Tú puedes mirar a tu alrededor y en tu propia vida y tú ves cosas que son reales y son problemas reales. No te olvides nunca que Dios es real. Y cuando tú clamas a Él, Él responde. Cuando tú clamas a Él, Él se mueve, Él actúa, Él obra, Él derrama su poder y su gloria y comienza a bendecir vidas como nunca antes. Así que lo que debemos hacer en esta tarde es conquistar nuestro miedo. Conquistar nuestro miedo. 2 pasos antes de llegar a la conquista de ese miedo. Primero, confesar nuestro miedo. Considerar nuestras circunstancias, si es un miedo exterior o un miedo interior. Y luego de eso, conquistar ese miedo. No por tu fuerza ni mi fuerza, sino en la confianza en Dios. Aférrate a las promesas de Dios. ¿Me estás oyendo? Aférrate al poder de Dios y créele. Y hazlo una realidad, como David termina diciendo: porque has librado mi alma de la muerte. ¿Cuántas veces te ha parecido que te vas a morir con eso que estás sufriendo? Cuando te parece que todo se viene abajo, parece que todo se destruye. Y tu mente ya no da más. Lloras, gimes, clamas.
pero no encuentras respuesta porque quizás no has dado los pasos que Dios quiere que des. Reconocer tu miedo, ver tus circunstancias y luego confiar. Una vez una persona me dijo: ¿por qué Dios permite que se sufra tanto? Yo le dije: para que más grande sea el milagro. ¿Sabes tú que mientras más difícil sea el caso que un abogado tome, más honra y respeto recibe ese abogado por ganarlo? Tú y yo éramos un caso perdido. Nadie quería abogar por nosotros. Y el Señor vino y dijo: démelos a mí. A estos los defiendo yo. Es que no tienen defensa, decía el diablo. No tienen defensa. Y Jesús decía: yo los defiendo. Y sin duda tú y yo, hoy conociendo al Señor, sabemos que Él hizo el mejor caso de todos. Y hoy tú y yo tenemos esperanza. Y claro que sí. Y alguien dice: qué tremendo fulanito, qué tremenda fulanita, qué tremendo es el hombre aquel o aquella. No, todo el mundo dice: qué tremendo ese Dios. Qué grande es ese Dios. Porque tu caso y mi caso no tenían esperanza, pero el Señor vino y nos dio esperanza. Y hoy nos ha hecho nuevas criaturas y nos ha dado toda su fuerza y nos ha dado todo su poder. Ahora solo nos pide que confiemos en Él, porque así como un día nos restauró, hoy también puede hacerlo otra vez. Y no hay nada difícil para Él. No hay nada que Él no pueda hacer. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. David se sintió en las manos del miedo, quizás como muchos. Quizás hoy día mismo muchos tienen un miedo tan fuerte en su vida, ya sea externo o interno. Y a veces los miedos internos son más difíciles. Porque nadie los ve. Pero Dios sí los ve. Esa lucha espiritual, esa presión tan fuerte que tienes ahora en tu vida, que te sientes morir y que te sientes que ya no eres la misma o no eres el mismo, y que pareciera que nunca más vas a ser lo que eras. ¿Sabes? Dios puede hacerte mejor de lo que eras. Porque cada uno de nosotros que hemos experimentado el miedo, hemos visto cómo Dios nos ha restaurado. Y una vez que Él nos ha sacado adelante, nos hemos dado cuenta del gran amor y la gran misericordia de Dios. Qué grande es el Señor. Qué maravilloso es el Señor. Es por eso que en esta tarde solo me resta orar por tu vida, orar por tu corazón, orar por tu ser, para que Dios pueda fortalecer tu vida, para que en este día vengas al altar y le confieses al Señor tu miedo y le entregues tu vida al Señor. Puedas confiar en Él y decirle: Señor, solo tú puedes ayudarme. Solo tú puedes ayudarme. Vas a tener que conquistar tu miedo en este día. Vas a tener que conquistar tu miedo. El diablo te ha dicho que no vas a poder avanzar. Recuerda lo que dijo el Señor. El Señor nos enseña que sí podemos avanzar. El Señor nos recuerda que sí podemos avanzar.
¿Recuerdas lo que dice su palabra? Que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo te sientes? Quizás te has sentido muerto, te has sentido muerta, sin vida, sin reacción ante Dios. Pues el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Dios tiene el poder para en este día restaurar tu vida, llevarse todos tus miedos y provocar bendición en tu corazón. Padre, oro en esta tarde por cada vida, por cada corazón, Señor. Oro para que tu palabra pueda producir en el corazón de tus hijos y de tus hijas algo especial. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Dios mío, oramos y reprendemos toda obra del enemigo, Señor. Reprendemos todo espíritu, Señor, de temor. Echamos fuera en esta hora todo miedo, Señor, del corazón de tus hijos. Nos aferramos a tu palabra, Señor. Dice que tu amor echa fuera el temor. Padre, derrama de tu amor sobre tus hijos, derrama de tu amor sobre tus hijas, para que ese miedo, para que ese temor se vaya, Señor, y que en esta hora puedan ver tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor, ese miedo a la enfermedad, ese miedo al problema, ese miedo, Señor, a perder el trabajo, ese miedo, Dios mío, a perder la ayuda económica, ese miedo, Dios eterno, a perder la familia, ahora mismo en el nombre de Jesús proclamamos, Señor, que se va, porque tu presencia comienza a dar confianza a tus hijos y a tus hijas en el nombre de Jesús. Padre, gracias por lo que tú haces ahora por cada uno de ellos, por tu presencia y por tu Espíritu Santo aquí, Señor. Bendice estas vidas y fortaléceles maravillosamente en el nombre de Jesús. Proclamamos tu bendición y tu presencia aquí. Proclamamos, Señor, de tu gloria. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Padre eterno. Gracias, Rey de gloria. Gracias por tu amor, Señor, y tu misericordia. Te adoramos. Y como tu palabra nos enseña, y David lo decía, Señor, oh Padre, alabaremos tu nombre, glorificaremos tu nombre, exaltaremos tu nombre, porque solo tú eres digno. Porque solo tú eres digno, porque solo tú eres digno de ser alabado, de ser glorificado. A ti es la gloria, Señor, y a ti es la alabanza. Bendito sea tu nombre, Señor, aleluya. Gloria a Dios.